permisivos, ¿cómo influye también en la congregación, hermanos? Una iglesia permisiva, ¿no? Entonces vemos iglesias, más bien que entretienen, que quieren entretener a sus hijos, que quieren entretener a los jóvenes, que quieren entretener a los adultos, pero que no hay una firmeza como tal. Y anteriormente lo que sobraba era firmeza, hermanos. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces vemos cómo la figura paternal influía en nuestra fe. ¿Vamos bien? ¿Cómo influía en nuestra fe? Entonces no me dejará mentir, hermanos, que entonces la fe muchas veces se regía, hermanos, conforme eran nuestros padres. Y déjenme decirle algo, se sigue influyendo la creencia en Dios, escuchen bien, la creencia en Dios sigue influyendo en la manera de cómo nosotros vemos a nuestros padres. Primeramente, quiero definir la palabra de padre, de cómo nuestra sociedad lo ve. Porque ¿qué es un padre, hermanos? Si usted tuviera que definir la palabra padre, ¿cómo la definiría? Dirían algunos, padre no es el que engendra, es el que cría. Frases facebookeras, ¿verdad? Bueno, hermanos, padre, nuestra sociedad tiene un concepto de que el padre es un cuidador, ¿un qué, hermanos? Un proveedor, ¿un qué, hermanos? Un protector, ¿verdad? Él es el que hace que todo, que todo que en la casa no falte más bien nada, ¿sí? Ese es un padre desde nuestra cosmovisión de la sociedad. ¿Qué pasa, hermanos, si nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes no tienen el cuidado o la protección de un padre? No tienen un padre que provea, que les provea. Mucho va a depender, hermanos, de cómo ellos crean en Dios. Es decir, que los niños, los jóvenes y los adolescentes muchas veces van a creer en Dios y van a tener una fe firme por cómo ha sido su papá. Qué interesante, ¿no, hermanos? Ahora, ¿qué pasa si entonces el padre es ausente? ¿Qué pasa si nuestro padre es ausente? Déjenme decirles que en Deuteronomio capítulo 6 nos tiene una definición de padre, hermanos, totalmente interesante. Capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6, versículo 4, dice, Shema, ¿verdad? Oye, Israel. En hebreo dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, ¿y qué, hermanos? Y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino, dice, y al acostarte y cuando te levantes, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. La palabra padre, hermanos, en el concepto hebreo, fíjense, o como Dios quiere que nosotros seamos, es que no solamente, hermanos, haya un hombre que cuide, no solamente haya un proveedor, que eso, hermanos, déjenme decirles que lo hacen los animales. No sé si usted ha visto ¿cómo se llama? Estos programas de Animal Planet y eso. ¿Y han visto a los leones? A un documental acerca de los leones. Bueno, déjenme decirles que los leones son los machos, ¿verdad? Los machos alfa. Y quien caza, quien sustenta, quien trae comida, ¿quién creen que es? La mamá, ¿verdad?
Qué interesante, se parece mucho en nuestra sociedad, ¿verdad? Y después el león descansa. Todo el día está descansando. Bienaventurado es el león, hermanos. El león está descansando y trae la comida. Y todavía, hermanos, trae la comida la hembra y se la da a sus hijos y se la da al macho, ¿verdad? Y el macho se queda con la mayor parte. Y hasta cuando se sacia él, entonces reparte, ¿verdad? Pero a nosotros nos parece injusto, pero delante de la naturaleza, hermanos, es justo. ¿Saben por qué? Porque si vienen otros leones a atacar a la manada, el macho es el que tiene que defender, y por eso es que debe de estar en forma, hermanos. Fuerte. Es justificable, hermanos. Así que cuando no trabaje usted, dígale, es que debo de estar fuerte. No es cierto, hermanos. Eso es lo que hacen los animales. Los animales proveen, hermanos, alimento. Los animales cuidan a su manada. Y hermanos, yo les pregunto, ¿nosotros somos animales? Pues hermanos, déjenme decirles que si estamos cuidando a nuestra familia, si estamos proveyendo a las familias, no es una gran cosa lo que estamos haciendo. Es que yo traigo el mandado, es que yo compro esto, es que es nuestra responsabilidad. Pero de animales no pasamos, hermanos. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Porque el ser humano no solamente de pan vive, dice la palabra de Dios, sino de qué vive, hermanos. De toda palabra. Entonces el ser humano no solamente necesita ser cuidado, no solamente necesita ser cobijado, arropado, no solamente necesita el alimento, sino que necesita de qué, hermanos, una guía espiritual, porque el ser humano es espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces el ser humano es espiritual. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con el padre que sí provee, que compra la comida, que cuida de la casa? De animal no pasa, hermanos. ¿Sí? Pero el reto es que nosotros proveamos de la guianza espiritual. ¿Y qué dice Deuteronomio? Bueno, en todo tiempo estarás recordándole a tus hijos estas palabras. ¿Sí me están a entender, hermanos? ¿Qué pasa cuando el padre, hermanos, solamente provee de lo material? Pues solamente será un buen ciudadano, tal vez. Tal vez su hijo tendrá la barriga llena y ya. Pero no sabrá la manera de vivir, que es lo más importante en esta vida. Le darás el pez, pero no le enseñarás a pescar de una manera correcta. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se veía al padre como era una figura patriarcal. Y todavía aquí nos está tocando en algunos lugares de México, donde el padre es la religión del padre, el oficio del padre. ¿Qué quiere decir esto? Era el padre de familia y tenía a su esposa y tenía a sus hijos. ¿Saben cómo le llamaba la esposa al esposo? En el Antiguo Testamento o en los tiempos bíblicos. Mi señor, amo. Le llamaba. Creo que debemos de retomar ciertas costumbres, hermanos. Bueno que no está mi esposa, hermano. Pero así le llamaban, mi señor o amo. Para que aprendan, hermanas. No es cierto. Pero antes así les llamaban. Así les llamaban. Y si, por ejemplo, el padre era pescador, sus hijos iban a ser ¿qué? Pescadores. Por eso, por ejemplo, José era carpintero, ¿o no, hermanos? ¿Y qué le heredó a Jesús? Jesús también fue carpintero, ¿no? Porque anteriormente esa era la crianza de aquel tiempo. Entonces se influía también en la fe. El padre el padre se encargaba, fíjense, no la mamá. El padre se encargaba de darle la fe o de instruirlo en la fe al hijo. Ahora, ¿quién es en México, hermanos? La mamá. No está mal, pero si nosotros interviniéramos como padres, pues sería mucho mejor. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos?
Entonces, el padre era el que influía. Incluso hay un estudio, fíjense, hay un estudio interesante que dicen que si la mamá trabaja y el padre cuida a los hijos, el hijo tiene más apego hacia la mamá y la mamá tiene más apego hacia el hijo. Entonces, la jornada de la mamá trabajando, termina la jornada y llega a su casa, llega con más entusiasmo de ver a quién, al hijo, ¿verdad? Y por ejemplo, llega el padre. Eso es un estudio que se realizó, hermanos. Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Bueno, parecido con la realidad es mera coincidencia. Si el padre trabaja, termina su jornada, llega a su casa, hermanos, y ve al hijo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces dicen que termina la jornada la madre y toda cansada, pero quiere ver a su hijo. Entonces, con más entusiasmo lo hace y el hijo crece mentalmente más saludable que otros niños. Porque la mamá está influyendo, ese poco tiempo que tiene, lo está invirtiendo. Pero si el padre, por ejemplo, pues no invierte nada más en el trabajo, pero no invierte, por ejemplo, en la crianza de los hijos, entonces el hijo crece con una figura ausente del padre. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender? Esta figura paternal, ¿cómo está influyendo en nuestra fe? Y es que todos los seres humanos tienen la necesidad, escuche bien, todos los seres humanos tienen la necesidad de sentirse protegidos. Todos. Les voy a poner un ejemplo un poquito drástico y vamos a ir bajando sobre ejemplos. Pero en Estados Unidos hubo un francotirador, un ex militar, un veterano, hermanos, que de repente se puso en lo más alto, hermanos, y a dispararle gente al azar. Fue una noticia muy sonada. Le disparó a la gente y salen las noticias y todos espantados. ¿Y saben qué es lo primero que se preguntaba la gente, hermanos? Era esto: ¿cuál es la coincidencia de que estas personas se parecieran en algo? ¿Por qué les disparó? Ha de haber un patrón. Por ejemplo, tal vez le pudo haber asesinado a puras mujeres, o a puro drogadicto, o a puro alcohólico, no sé, o a puro empresario, no lo sé. Pero se dieron cuenta, hermanos, que no había patrón, que él disparó al azar. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Qué me quiero referir con esto, hermanos? ¿Por qué la sociedad hace este tipo de preguntas? Porque dice, bueno, necesito yo sentirme seguro. Si alguien está matando al azar, entonces se rompe toda inseguridad, hermanos. Hace unos días vi una noticia que en Morelos asesinaron a una mujer frente a Chapultepec de Cuernavaca. Fue donde casi nos asaltaron, fíjense, hermanos. Y ahí, hermanos, mataron a una mujer. Un tipo sacó una pistola, la mató y después se suicidó. ¿Saben qué fue lo que me pregunté, hermanos? ¿Por qué mató a esa mujer? ¿Y qué debo de hacer yo para que a mí no me toque? Es decir, hay una necesidad de sentirme protegido por algo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer para que a mí no me toque eso? Es una necesidad de sentirnos protegidos y seguros. ¿Hasta aquí vamos bien? Incluso, hermanos, por la necesidad de sentirnos protegidos hacemos restricciones un poco, ¿cómo le diré? No tan sabias. Por ejemplo, en México pasa esto del COVID, ¿no? Y en el metro, estás por subirte al metro y aparecen las señales, ¿no? Tu sana distancia, el círculo. La sana distancia acá, ¿no? Y todos adentro del metro están bien amontonados. Es coherente, hermanos, pero queremos sentirnos protegidos. ¿O no, hermanos? La necesidad del ser humano es que se quiera sentir protegido. ¿Qué pasa cuando no hay una protección? Y más si no hay una protección de un padre.
Por ejemplo, el hijo que tiene un padre ausente y que no se siente protegido, que no se siente cuidado, se casa, hermanos. La hija que tiene un padre ausente, no todas, ¿verdad? Pero la hija que tiene un padre ausente, que su padre nunca lo cuidó, se casa, hermanos. Pero se casa con un patán, ¿o no? Porque donde no tenía cuidado, donde no encontró el cuidado, entonces lo va a buscar, ¿en dónde? En otro lado, porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse protegido. ¿Qué pasa cuando no existen muchas consecuencias? En, en YouTube hay un canal de un tipo que está sonando mucho. No quiero mencionar su nombre porque le voy a dar publicidad, hermano. ¿No es cierto? Pero este hombre estudió creo que psicoanálisis y filosofía y quién sabe qué tantas cosas. Y me llamaba la atención que él no cree en Dios. Él no cree en Dios, pero le hacen una entrevista, por ejemplo, hablando de Dios, y entonces él habla de Dios como Padre. Entonces, ¿saben qué hizo? No hablar de Dios, sino hablar de su Padre. Y entonces cuando él está empezando a hablar de su padre, él dice, hubo algo extraño con mi papá. Mi papá nunca estuvo, nunca tuvimos una relación estrecha. Entonces, pues yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un padre, ¿qué, hermanos? Ausente. Y entonces no está viendo a Dios como padre, sino está viendo a su padre como Dios, pero un Dios ausente. Y para él entonces mejor no existe Dios. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? De hecho, no sé si han escuchado acerca de algunos dicen que es el creador del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. ¿Alguien ha escuchado acerca de él? Sigmund Freud bueno, aunque fue otro el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud fue el segundo, por así decirlo, hermanos. Freud dice que él, por ejemplo, no creía en Dios. Pero él decía, las etapas, el niño tiene 5 primeras etapas. Perdón, hasta los 5 años, del primer año hasta los 5 años, se va a definir su personalidad del niño. La manera en cómo lo crías en los primeros 5 años es como va a ser definido durante toda su vida. Y él decía lo siguiente, ¿cómo se parece nuestra crianza a nuestra fe? Él decía, por ejemplo, el niño al principio se siente cuidado, se siente protegido, ¿o no, hermanos? Tiene que estar protegido, tiene que estar cuidado por una madre y por un padre. Y a veces en la fe, cuando vamos madurando en la fe, así, cuando vamos iniciando en la fe, tenemos que sentirnos protegidos y cuidados por un Dios. Dice, pero después de que ese niño va creciendo, existe una etapa donde él tiene que asimilar ciertas reglas. Después de sentirse protegido, el padre va a empezar con los no. No debes de hacer esto, no debes de hacer el otro, no debes de hacer el otro. Y entonces dice, qué coincidencia que nosotros en la fe primero vemos a un Dios protector y después vemos a un Dios que pone reglas. Porque nuestra crianza fue de la misma manera. Primero nos cuidó nuestros padres y posteriormente nos pone reglas. Eso es lo que decía Sigmund Freud. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Qué interesante esto, hermanos, porque se parece mucho a lo que la Biblia dice, hermanos. Y ahorita voy a terminar, al final les voy a explicar por qué. Pero eso no justifica que Dios no exista, sino que muy probablemente Dios así lo puso para que toda nuestra vida tenga una enseñanza. Lo interesante es que los padres de Sigmund Freud no fueron tampoco un modelo a seguir. Entonces vemos un común denominador, hermanos, que la paternidad es esencial para la fe de cada uno de nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos?
mucho de cómo somos nosotros como padres va a definir la fe de nuestros hijos. ¿Sí estamos bien? Claro que hay sus excepciones. Claro que hay excepciones, hermanos. ¿Qué pasa? Porque muchos tienen una relación rota con sus padres. Algunos no le hablan a sus padres, otros no se preocupan por ellos. Incluso a mí me llegó a tocar una hermana, no de la congregación, que ella fue abusada por su primo y no me acuerdo si era por su primo o por su tío, pero no estaba enojada con su abusador. ¿Saben con quién estaba enojada, hermanos? Con su mamá. ¿Sabe por qué? Porque su mamá le dijo, tú provocaste. Le dijo, tú lo provocaste. Entonces, la mamá enferma, y entonces ella tiene todo eso guardado en su corazón. Tenemos opción de consejería y ella en su confianza confiesa todo esto que le pasó. Y ella no se lo podía decir a su mamá. Pero ella estaba enojada con su madre. Ella estaba enojada con su mamá porque su mamá no la cuidó. Y todavía pareciese como si le echara la culpa. Estaba enojada. Entonces, ¿cómo va a confiar en un Dios? ¿Cómo va a confiar en un Padre amoroso si las personas que debían de cuidarla abusaron de ella? Entonces le costaba mucho. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Cómo influía en su fe? Ella terminó bautizándose. Pero antes de eso, hermanos, lo conveniente era que hablara con su padre, porque muchos tienen algo contra sus padres y no se lo pueden decir a algunos, fíjense, porque tal vez sus padres están enfermos y dicen, si yo se lo digo a él o a ella, entonces corre el riesgo de que se enferme más. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces se guardan eso en su corazón. Se guardan eso en su corazón y ya no le dicen nada. Pero mientras influye en su vida, influye en su fe, en la manera de cómo cree también en Dios. Hay un gran reto, hermanos. Entonces, nosotros como padres vamos a influenciar de cómo nuestros hijos van a ver a Dios. Pero sobre todas esas cosas, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes si Dios es así. Si Dios es como nuestros padres. Si Dios es como nuestros padres. Y entonces en ese momento, hermanos, yo le dije a esta hermana, Dios no es como tu papá. Dios no es como su mamá. Dios es diferente. No le gustaba lo que te estaban haciendo en ese momento, pero Él estaba ahí. Y la prueba es que usted está aquí. Dios estaba ahí con usted. Dios no es igual a nuestros padres. ¿Está de acuerdo en eso, hermanos? Dios es más amoroso. Y hermanos, cuando estaba haciendo este tema dije, Señor, ¿cómo eres? ¿Tú cómo eres como padre? Enséñame con las escrituras cómo es que tú te comportas como padre. ¿Y se acuerdan de la teoría de Sigmund Freud, hermanos? Entonces dije, no está tan errado Sigmund Freud. La diferencia es que yo sí creo en Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver a un padre poniendo reglas, hermanos. Fíjense, un padre que pone un buen de reglas. ¿Cuántas pone al principio, hermanos? Primero pone una. ¿Cuál es? No comerás del árbol
La ciencia del bien y del mal. Después, ¿qué otra regla pone, hermanos? Los 10 mandamientos. ¿Vamos bien? Y después pone 603 mandamientos, hermanos. O sea, cuando yo veo a Dios, primero veo como un padre que va poniendo las reglas, hermanos. Porque el niño cuando va creciendo, hermanos, primero se le tiene que decir qué hacer y qué no hacer. ¿Estamos bien, hermanos? Cuando nosotros vamos creciendo en la fe, primero muchas veces el Señor nos dice qué hacer y qué no hacer. Y eso no significa que sea un padre malo. Al contrario, las reglas son para ti algo bueno. Un pastor decía lo siguiente, dice, muchas veces yo me equivoqué con la crianza de mis hijos porque yo era la figura de autoridad en ellos y si les decía, ¿saben qué? Haz esto. Y si me preguntaban, no voy a hacer, pues, ¿cómo de que no? Yo soy tu padre. Y después cambió la dinámica y dijo, ¿sabes qué, hijo? Se acercaba a ellos y les decía, ¿sabes qué? Tú y yo queremos lo mismo. ¿Y qué es eso que queremos? Lo mejor para ti. Pero si tú tomas este camino, entonces ve las consecuencias que van a tener. Me acuerdo que una vez una joven decía que tenía un novio y este novio, hermanos, parecía que muchos le habían dicho, le habían platicado que este novio era homosexual. Esta muchacha era de la iglesia. Muchos le habían dicho, no, es que él es homosexual. Yo te recomiendo que mejor, no, ¿qué tal si posteriormente te dicen, te cae con la sorpresa? Y entonces ella dice, no, 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 yo lo amo, yo lo quiero, ¿no? Su papá habla con ella, hija, corta ese novio, no te va a traer algo bueno. No, padre, yo lo quiero. Entonces su padre ya le dijo, ya le exhortó, solamente le quedaba un último recurso, hermanos. Y le dice lo siguiente, ¿sabes qué? Dice, al final va a ser tu vida. Y por mí no tienes la aprobación, pero yo voy a apoyarte en tu decisión. Al final, la consecuencia va a ser tuya. En otras palabras, le estaba diciendo, haz lo que quieras. Y entonces, ella pues, como que reflexionó y cortó al novio. ¿Y qué creen, hermanos? Sí, era homosexual. Posteriormente salió eso. Pensó que las reglas de un padre eran innecesarias. Pero cuando vamos creciendo en la fe, hermanos, a veces Dios pone esas reglas. ¿Sí estamos bien, hermanos? Dios pone esos mandamientos. Al final nos da la decisión y nos explica por qué son necesarias muchas veces esas reglas. Entonces, Dios es un padre que tal vez al principio va poniendo reglas. Por ejemplo, vamos al libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, son reglas. Después pasamos a los profetas. ¿Cómo Dios está siendo un padre en los libros de los profetas? Y yo veo, hermanos, que en el tiempo de los profetas, el pueblo de Israel se comporta como un adolescente, hermanos. Un adolescente que no hace caso, un adolescente que tiene muchos rollos en su cabeza, que tiene muchas tristezas, pero que le llaman la atención muchas otras cosas. De hecho, la predicación de los profetas es que el pueblo de Israel se ha ido en pos de otros dioses. ¿Y saben cómo veo un padre ahí, hermanos? ¿Cómo veo a Dios como padre en esos momentos? Dice el libro de Oseas. Dice, entonces
Dice, yo te llevaré al desierto, le dice al pueblo de Israel. Dice, y cuando todos tus dioses te hayan dejado y te quedes desnudo, entonces en ese momento, dice el Señor, yo te volveré a enamorar. Entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, veo a Dios como un padre que está tratando de volver a enamorar a su hijo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Cómo es el Señor? Primero nos pone reglas. Y cuando nosotros hemos desechado las reglas, entonces vamos y llegamos a las consecuencias. Entonces ese padre quiere volver a enamorar a sus hijos. Dice entonces una reflexión sobre el libro de Génesis. Dicen que cuando Adán y Eva pecaron, ya no podían estar en el huerto del Edén. Entonces Dios los despoja del huerto del Edén, pero no los manda solos. Él se va con ellos. Ese es un padre, ¿no, hermanos? Un padre que aún en las consecuencias en donde estén los hijos, ahí está el padre. Y en el tiempo de los profetas es un padre que está volviendo a enamorar a sus hijos. ¿Y cómo veo a Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cómo veo a Dios como Padre en el Nuevo Testamento? Los evangelios nos muestran un Padre que es diferente, hermanos, porque van diferentes etapas de nuestra vida. Si nosotros nos fijamos, la Biblia tiene 66 libros, porque tal vez en esos 66 libros son momentos de cada etapa también de nuestra vida, donde nos hemos comportado en alguna vez como el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos a Dios como Padre. Pero de esta manera, hermanos, veo que Jesús le llama Padre y Él le llama Abba Padre. Y Dios, hermanos, le dice una frase interesante cuando Jesús se va a bautizar. ¿Recuerdan cuál es la frase? Dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. En otras palabras le dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo confío. Fíjense, las etapas de cómo es Dios como Padre. ¿Cómo veíamos al Padre al inicio? Que ponía muchas reglas. Y nosotros éramos como un bebé. Después nosotros pasamos como un adolescente, donde no nos importa nada, llegamos a las consecuencias. ¿Y cómo es Dios, hermanos, como Padre? Tratando de enamorar a sus hijos, ¿verdad? Aunque ellos están sufriendo las consecuencias, porque muchas veces nuestro pecar nos lleva a consecuencias, y eso no nos las quita el Señor. Las consecuencias muchas veces las tenemos que vivir para el aprendizaje, pero el Señor está ahí esperando que regresen con lazos de amor, nos está llamando, y ahí está el Señor, hermanos. Y fíjense, después de pasar esa etapa, entonces encontramos a un padre que le dice a Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual yo, ¿qué, hermanos? Yo confío. Algunos estamos viendo al Padre primero como protector, después como el que pone muchas reglas, después como el que nos está volviendo a enamorar, y no pasamos de esas etapas, hermanos. Muchas veces no pasamos de esas etapas. Jesús está viviendo una etapa, hermanos, totalmente diferente, donde el Padre le está diciendo, yo confío en ti. ¿Saben por qué hizo Jesús muchos milagros, hermanos? ¿Por qué cumplió su ministerio? No nada más porque porque había descendido de Dios, hermanos. Era porque él tenía una relación estrecha con Dios y veía a Dios como un padre cercano. Si usted quiere hacer muchas cosas, hermanos,
primero debe de tener en cuenta algo, que debe de ver a Dios como Padre. Si usted no tiene una relación estrecha con el Padre, entonces muy difícilmente usted hará algo. Ahora, pero ¿cómo Dios ve a Jesús? Me acuerdo una vez, hermanos, que me iba a ir al seminario y me dijo mi papá, fíjense, bueno, primero les quiero contar la versión de un compañero, perdón. Un compañero del seminario le dijo a su papá, dice, tú vete al seminario, le dice a su hijo. Dice, vete al seminario, dice, y tú no entras en esta casa si no te gradúas del seminario. Y el hijo, pues terminó el seminario, hermanos. Terminó el seminario y se graduó y toda la cosa. Y entonces lo comparé con ¿cómo me dijo a mí mi papá? Mi papá me dijo lo siguiente. Me dijo, hijo, creo que, no sé qué veía mi papá en mí, creo que me veía un poco indeciso. Tal vez me veía como que no estaba tan seguro, porque 2 semanas antes fue cuando me decidí ir al seminario. Pero él me dijo lo siguiente, hermanos, me dijo, hijo, tú ve al seminario, dice, y haz todo lo que puedas. Dice, pero si no lo logras, aquí tienes tu casa. Gracias a Dios me gradué, hermanos, del seminario, y por gracia de Dios estoy aquí. Pero nunca olvidaré esas palabras de mi padre, que me dio la confianza, hermanos. Y yo quiero decirte, hermanos, que el Señor nos da la confianza. Nos da la confianza para terminar las cosas. Es un Dios que puede estar atrás de ti. Es un Dios que te ve, pero que al final le dice como a nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado, en el cual yo confío. Yo quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Primeramente sabemos que Él está dispuesto a ser nuestro Padre. Pero la pregunta es, ¿y tú quieres ser su hijo? ¿Y tú quieres ser su hijo? Porque déjeme decirle que no todos quieren ser hijos de Dios. Juan 1:12, hermanos, es hermoso este pasaje. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué, hermanos? Dice, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hijos de Dios. O sea, cuando no dice, les dijo que podían ser hijos de Dios, dice, les dio la potestad, hermanos. Antes de ser hijos de Dios menciona una palabra y esta potestad. Porque ¿qué es la potestad, hermanos? ¿Qué es potestad? Es como una autoridad, como algo que tú tienes, que Dios te ha confiado a ti para que puedas hacer grandes cosas en su nombre. Dice, les dio la potestad, entonces es un privilegio ser el hijo de Dios, hermanos. Es el privilegio más grande. Ser hijo de Dios, podías ser tu ingeniero, podías ser licenciado, podías ser abogado, podías ser lo que sea, pero ningún título se va a comparar al título de la potestad de ser hijos de Dios. Y solamente se recibe
cuando nosotros creemos en su nombre. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no queremos ser hijos de Dios? Cuando nosotros más bien rechazamos el que nuestro Padre sea Dios, porque Dios, hermanos, da la libertad de que tú elijas si tú quieres elegirlo como Padre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios da esa libertad y Dios te da esa oportunidad de elegir. Pero la verdad, hermanos, es que si nosotros no somos el hijo de un rey, si nosotros no somos los hijos de Dios, hermanos, entonces, ¿qué somos, hermanos? Entonces, somos huérfanos. Somos huérfanos, hermanos. Y se acuerda que todos los seres humanos tenemos una necesidad. La necesidad de sentirnos protegidos. Y cuando nosotros tenemos ese espíritu de orfandad, les decía al principio, entonces buscamos ser protegidos por otras cosas. Necesitamos ser protegidos por el dinero, por los nombramientos, por la pareja, por el novio, por la novia. Y tomamos muchas malas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque tenemos todavía, hermanos, el espíritu de orfandad. Necesitamos sentirnos protegidos por alguien, por algo. Y Dios está de este lado esperando a que tú vayas y seas el hijo del rey. Entonces, cuando uno se bautiza, hermanos, está el perdón de pecados. Está el que el Señor te hace una nueva persona. Pero esa nueva persona no le llama criatura. ¿Cómo le llama, hermanos? Le llama hijo. Porque en el bautizo estás diciéndole, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Quiero ir concluyendo con esto. Les decía que el Señor, nuestro Padre, cuando ya es nuestro Padre, decía un autor llamado Luis Alonso Schockel, un teólogo, cuando estaba leyendo acerca del Padre, dice este teólogo, muchas veces no sabré si el Señor está, si ese Padre está, pero por fe voy a creer que así será. Después del bautismo muchas veces no he sentido a Dios como Padre, pero por fe creo que ahí está. Y entonces dije, ¿cómo podía ejemplificar esto? Como saben, hermanos, hace meses más bien, empecé la rutina, hermanos, de hacer ejercicio, de ir a correr, etcétera. Cuando estaba en México, cuando fui a visitar a mis padres en México, dije, pues, ya que aquí pues no me quiero descuidar y volver a como antes, sino me voy a ir a correr todas las mañanas. Y me acordé que mi papá, un año antes, él dijo que había salido un poco alto del colesterol, no sé de qué, y había decidido salir a correr un año antes, ¿verdad? Y ya esta vez fuimos y ya no había continuado para ir a correr él, sino que ya yo llego y le dije que pues ya hice caso, que estoy empezando a hacer más fitness, hermanos. Pero le dije a mi papá, oye, ¿y tú quieres salir a correr conmigo? Y me dijo, pues sí, pues ya qué, ¿no? Yo creo que me ama mucho, hermanos, que en ese momento, al siguiente día, pues nos fuimos a correr. Estábamos dando unas vueltas y ya regresamos. Y al siguiente día, mi papá tenía una actividad en la mañana junto con mi mamá.
tenían que ir a traer algo a un lugar. Y entonces yo le dije, papá, pues, ¿vas a ir a correr conmigo? Me dijo, no. Bueno, me dijo que sí, pero dice, después de haber ido con tu mamá a hacer esto, ¿no? Entonces dije, se va a hacer tarde, mejor yo me voy solo. Ellos se fueron. Después de que ellos se fueron, yo me fui solo. Y en ese momento estaba yo corriendo, hermanos. Iba en la vuelta 200. Nada, no es cierto, ¿no? Iba ahí, hermanos, y yo no esperé a mi papá. Y en eso volteo y está mi papá corriendo conmigo. Hermanos, quería abrazarlo, nada más que no le dije en ese momento. Estaba ahí corriendo conmigo atrás de mí. Solamente me percaté cuando volteé. Y hermanos, creo que Dios es así. Muchas veces nosotros nos vamos a poner una meta en nuestra vida y no nos vamos a percatar que el Señor va corriendo con nosotros, hermanos. Muchas veces vamos a tomar decisiones y vamos a estar nuestra mira al frente y no nos vamos a percatar que el Señor va corriendo con nosotros, que va atrás de nosotros a veces. Y yo dije en ese momento, mi papá es malo, no es porque sea mala persona, ¿verdad? Sino porque bueno solamente Dios. Y dije, si mi papá, que es malo, tomó esta decisión de acompañarme, imagínense que no es Dios, que toma la decisión de acompañarnos y que es amoroso y bueno, ¿qué no hará por nosotros, hermanos? Dios es nuestro Padre, hermanos, pero no es como tu Padre, porque tal vez tu Padre fue malo contigo, porque tal vez tu Padre fue ausente contigo, porque tal vez tu Padre no estuvo, pero Dios sí está, hermanos. Y Dios va atrás de nosotros muchas veces corriendo. Y yo creo en ese Dios, hermanos, en un Dios que es nuestro Padre. Y yo quiero ser su hijo. No sé si usted también. Deseo, hermanos, que Dios le bendiga. Paz a vosotros.